Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con el magnetismo de corrientes indefinidas y en este caso, concretamente, vamos a tratar ejercicios relacionados con los campos y las fuerzas que se ejercen dos corrientes indefinidas, ya tengan dichas corrientes el mismo sentido o sentido contrario. Si recordáis, veíamos en los vídeos anteriores cómo el campo magnético generado por una corriente indefinida y rectilínea tenía la siguiente expresión, que era ese campo magnético igual a nu sub 0 por I partido por 2 pi r y todo esto en la dirección phi. ¿Ok? Esto se traslada a todo el eje con respecto a la circunferencia concéntrica de centro en la propia corriente, de tal modo que podíamos verlo con el siguiente diagrama. Colocamos nuestro dibujo, podemos colocar aquí un punto genérico a partir del cual trazamos una circunferencia, la cual nos cae a una distancia r, y de tal modo que en este caso podíamos ver que si la corriente era positiva, es decir, consideramos la intensidad hacia arriba, el campo magnético generado sería tangente a la trayectoria, es decir, solíamos ponerlo, a ver si lo pongo bien, solíamos ponerlo tal que así, ¿vale? Tangente a la trayectoria, en cualquier punto, siempre sería exactamente igual en todos, pero lógicamente tangente a ese punto, este sería el campo B, esto en caso de que la corriente fuese positiva, y en caso de que la corriente fuese negativa, es decir, que nos fuera hacia abajo, tendríamos un campo, en este caso, contrario. Es decir, que seguiría la misma dirección, pero sentidos contrarios. Es decir, concretamente, con esto tal que así. ¿Ok? Aquí tendríamos ese campo magnético generado en este punto. ¿Vale? Al final, si recordáis, veíamos siempre que el sentido antihorario es el que considerábamos cuando la corriente era positiva y el sentido horario es el que considerábamos cuando la corriente era negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora nosotros no vamos a trabajar concretamente con un punto, sino que vamos a trabajar sobre otra corriente en concreto. Es decir, yo ahora voy a dibujar aquí otra corriente, ¿vale? La cual será paralela a la corriente anterior. ¿Se podría aplicar sobre una corriente que no fuese paralela? Sí, perfectamente. Pero en este caso lo vamos a hacer con corrientes que sean paralelas. De tal modo que aquí tendríamos una intensidad I1 y aquí podríamos tener una intensidad I2. De nuevo, podría ser positiva o negativa. Voy a pintarla con diferentes colores. Esta sería la positiva y esta sería la negativa. ¿Ok? Entonces aquí nos ocurriría exactamente lo mismo. Lo único que ahora con respecto a la distancia que tendríamos de una a la otra. Si esta distancia, aquí este vector distancia o simplemente la distancia, lo determinamos tal que así, y decimos que esto es D, podríamos ver que la corriente I1 va a generar un campo 1 sobre la corriente 2, dependiendo del tipo de corriente que tengamos, ¿vale? En caso de tenerla positiva, ¿vale? La voy a marcar por aquí. En caso de tenerla positiva, tal y como hemos visto antes, este campo será paralelo al que hemos calculado antes, es decir, que será concretamente este de aquí, ¿vale? Y por el lado contrario, en caso de ser negativa, tendremos un campo magnético aplicado en sentido contrario, dentro de la misma dirección, pero en sentido contrario. Este sería el campo magnético que el 1 aplicaría sobre el 2, perdón, al revés. No, no, si es correcto, es correcto. El campo magnético que el 1 aplicaría sobre el 2 en negativo, y este sería el campo magnético que el 1 aplicaría sobre el 2 en positivo, ¿vale? Pero en la otra corriente nos ocurriría exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que en este caso deberíamos tener en cuenta esa circunferencia concéntrica con respecto a este punto, ¿vale? Que nos vendría determinada por toda esta distancia que podríamos llevar también hasta el otro lado y vendría a hacer una cosa tal que así, ¿vale? Sin embargo, en este caso hemos de tener en cuenta una cosa que es muy importante. Consideramos que aquí el vector dirección
va de derecha a izquierda, es decir, que de la corriente 1 a la corriente 2, el vector dirección, es decir, la aplicación de este punto a este punto es positiva, pero sin embargo, en sentido contrario, la aplicación de este punto a este punto es negativa. ¿Por qué? Porque voy de derecha a izquierda, siendo que antes iba de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los campos se van a alternar. Es decir, que ahora tendremos un campo, como veíamos antes, que nos quedará positivo en el sentido antihorario de la corriente, es decir, este será el campo que el 2 ejercerá sobre el 1, mientras que tendremos un campo negativo que se ejercerá en el sentido antihorario de la corriente, ¿vale? Esto nos quedaría así para arriba, ¿de acuerdo? Este sería el B, que el 2 ejerce sobre el 1. Recordad que estamos hablando con esas corrientes que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Al final la idea es exactamente la misma, de aplicar ese producto vectorial que ya vimos en el vídeo teórico, pero hay que tener en cuenta que de izquierda a derecha no es exactamente lo mismo que de derecha a izquierda, ¿ok? Por tanto, una vez tenemos este tipo de relaciones, ahora hay que considerar otro concepto que es muy importante, porque ahora hemos determinado únicamente los campos magnéticos. Vamos a calcularlos concretamente con sus módulos para que veamos que al final va a ser todo exactamente lo mismo, pero a diferencia de que nos van a cambiar los sentidos. Por ejemplo, si suponemos que la intensidad 1, o mejor dicho, el módulo de la intensidad 1 sería igual a 2 amperios y el módulo de la intensidad 2 sería igual a 1 amperio, recordamos que realmente este concepto de módulo de la intensidad no es del todo correcto, porque la intensidad es un valor escalar, pero lo que sí es correcto es ver cuál es el vector dirección y el vector sentido que lleva la intensidad. Porque, al igual que lo aplicábamos en la parte de teoría, hay que considerar que la intensidad puede ser positiva o negativa, o mejor dicho, que se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, el campo magnético que el 1 ejercería sobre el 2, pues sería nu sub 0 por I1 partido por 2pi y por R. Por tanto, esto sería nu sub 0, que sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7, por I1, que sabemos que es 2 amperios, dividido entre 2pi y R, que es la distancia. La distancia nos dicen que es igual a 4 metros. ¿Ok? Por tanto, sabremos que esto será multiplicado por 4. Y esto, lógicamente, al ser un campo magnético, lo mediremos en teslas. Aquí tendríamos que, concretamente ahora, empezar a reducir y tendríamos 4 con 4, 2 con 2 y pi con pi. Nos quedaría 10 a la menos 7 teslas, que esto sería el módulo del campo magnético. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tenemos una corriente positiva, es decir, una I1 que vaya para arriba, el campo magnético será este y por tanto será positivo. Y si tenemos una corriente I1 que vaya para abajo, el campo magnético será este y será negativo, ¿de acuerdo? Pero el módulo será exactamente el mismo. Vamos a calcular ahora B21, es decir, el campo que la corriente 2 ejerce sobre el 1. Pues como siempre, nu sub 0, aquí vamos a calcular solo el módulo, nu sub 0 por I2 dividido entre 2pi por R. Es decir, 4pi por 10 a la menos 7 por I2, que hemos dicho que era 1 amperio, todo dividido entre 2pi, y la distancia como es la misma, pues la mantenemos. Aquí tendríamos 4 con 4, pi con pi, y nos quedaría 1 medio por 10 a la menos 7 teslas, o lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 8 teslas. Este sería el módulo del campo 2,1. ¿De acuerdo? Aquí nos ocurre exactamente lo mismo, pero al contrario. Si la intensidad 2 es positiva, en este caso vamos a ver que el campo magnético se va a trasladar en sentido contrario a las agujas del reloj, igual que nos pasaba antes, pero visto desde otro punto de vista. Y por el contrario, si la intensidad es negativa, el reloj se va a mover en este caso en las agujas, en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Es decir, que el campo magnético se va a desplazar de la misma manera que antes.
realmente los dos sistemas son idénticos. Es decir, el positivo sigue siendo positivo y el negativo sigue siendo negativo, ¿vale? Pero lo que nos va a ocurrir es que visto desde el otro punto de vista, es decir, en lugar de verlo desde la parte derecha de la circunferencia, que es lo que veíamos aquí, o lo que veíamos aquí, lo vemos ahora desde la parte izquierda de la circunferencia, ¿vale? Pero al final va a ser exactamente lo mismo. Como podéis ver aquí, el campo 2,1 sigue desplazándose hacia la derecha cuando la corriente es positiva, o mejor dicho, sigue desplazándose en sentido antihorario cuando la corriente es positiva, y el campo 2,1 sigue desplazándose en sentido horario cuando la corriente es negativa, que es esta que teníamos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a determinar concretamente las fuerzas que se ejercerán sobre estos casos, ¿vale? Sabemos que la fuerza 1,2 será la fuerza que se aplique sobre el campo 1, perdón, sobre la corriente 1. Y esto, si recordábamos, sabíamos que era concretamente, recordamos que esto lo teníamos por unidad de longitud, porque la fuerza sobre un cable indefinido no podemos determinarla única y exclusivamente por ese concepto de longitud infinita, porque si no tendríamos una fuerza que sería infinita, por tanto se medía por unidad de longitud. Por tanto, la fuerza 1,2 será sobre la intensidad 1 y sobre el campo que se aplique en la intensidad 1, que si recordamos esto era B2, ¿de acuerdo? De nuevo aquí estamos calculando el módulo de la fuerza. Y por tanto aquí podríamos sustituir ese campo B2, que es el que acabamos de calcular, o lo que aquí hemos llamado el campo B21, el que el 2 ejerce sobre el 1, por tanto esto sería la intensidad 1, que hemos dicho que era 2 amperios, multiplicada por el campo B21, es decir, por 5 por 10 a la menos 8 teslas. De tal modo que esto nos quedaría, pues lo que teníamos antes, 10 a la menos 7, y en este caso, como es una fuerza, newtons. Este sería el módulo de la fuerza 1 sobre el 2. ¿De qué dependerá que la fuerza sea atractiva o sea repulsiva? Pues dependerá directamente de el sentido que exista dentro de los campos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hemos considerado únicamente el módulo. Sin embargo, si recordáis, teníamos que cuando las fuerzas, mejor dicho, las intensidades llevaban el mismo sentido, es decir, que una era positiva y la otra también era positiva, se aplicaba este campo y este campo, es decir, que estábamos girando en los ejes positivos de nuestro sistema y por tanto las fuerzas que se generaban entre ellos eran fuerzas atractivas. Esta sería la fuerza que el 1 ejercía sobre el 2 y esta sería la fuerza que el 2 ejercía sobre el 1. ¿Vale? Esto en caso de que las intensidades vayan en el mismo sentido. En caso de que vayan en el sentido contrario, las fuerzas serán repulsivas, ¿vale? Porque teníamos que uno de los dos campos era el que hemos seleccionado, pero por ejemplo en este caso sería este el otro si cambiamos la dirección perdón, el sentido de esta intensidad. Podríamos cambiar cualquiera de ellas. En este caso no es importante que una sea positiva y la otra es negativa, sino que lo que verdaderamente importante es que sean diferentes, independientemente de cuál de ellas sea la que es positiva o negativa, ¿vale? Entonces, en el segundo caso tendríamos lo mismo. La fuerza 2,1 con respecto a la longitud nos pasaba exactamente lo mismo. Sería la intensidad que se aplica en el segundo cable por el campo que se aplica en el segundo cable. Y como el campo que se aplica en el segundo cable es el que genera el 1, es lo que aquí habíamos llamado el B12, ¿vale? Sabemos que la intensidad 2 es 1 amperio y sabemos que el B1 es 10 a la menos 7 teslas. Por tanto, tendríamos, como podemos ver, 10 a la menos 7 newtons, que sería de nuevo esa fuerza 2,1. Tal y como esperábamos, el módulo de la primera fuerza y el módulo de la segunda son exactamente iguales. Lo que nunca va a ser exactamente igual va a ser el sentido. Es decir, la dirección siempre se va a trasladar en esta línea, en la línea que une los dos cables de manera perpendicular. Esta siempre va a ser la dirección, pero el sentido siempre va a ser contrario. Como hemos podido ver, cuando las corrientes son del mismo sentido, tenemos fuerzas atractivas, y cuando las corrientes son de sentido contrario, tendríamos fuerzas repulsivas, como por ejemplo nos podría ocurrir. Tal que así, ¿ok? Hemos visto, chicos,
este caso en el cual era una aplicación directa de la teoría sobre un problema práctico. La parte de los sentidos y de las direcciones la trabajamos principalmente en la parte de teoría. Aquí la hemos vuelto a repasar con todo el concepto de tanto los campos como las fuerzas y sobre todo muy importante recordar que medimos fuerza magnética por unidad de longitud porque el cable es infinito, si no la fuerza también sería infinita y de la misma manera tendríamos determinadas las fuerzas totales que en efecto esperábamos que fueran exactamente las mismas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.